Bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a Formación en la Tradición. Bienvenidos a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la contrarrevolución hispánica y a la resistencia católica. Retomamos nuestro programa de Formación en la Tradición con la primera sección del comentario a las lecturas del ciclo de la misa tradicional del Vetus Sordo, que veníamos haciendo a excepción, como les comenté, del mes de noviembre, que lo hemos dedicado al comentario de la encíclica Quas Primas con motivo del centenario de su promulgación por el Papa Pío XI en 1925, cuando instituye la solemnidad de Cristo Rey. Bien, no ha podido haber programa de formación en la tradición la semana anterior porque estuve pateándome Barcelona y Madrid presentando mi último libro, Historia de la Iglesia Católica de Edad Antigua, y por eso pusimos un programa que ya teníamos realizado, grabado, que era la presentación de mi libro anterior, 1936, Cruzada no Guerra Civil. De modo que hoy, aunque corresponden las lecturas del segundo domingo de Adviento, insisto, del Vetus Sordo, voy a centrarme en las de el primer domingo de Adviento, porque así vamos entrando, mejor dicho, por el inicio. Vamos empezando por el inicio. Y antes de ponerme con las lecturas, quería, con la ayuda del Catecismo Mayor de San Pío X, se lo recomiendo, Catecismo Mayor de San Pío X, yo aquí tengo una edición de la Fraternidad San Pío X, pues quería brevemente recordar lo que dice el Catecismo de San Pío X acerca del tiempo de Adviento, Mirad, hay palabras, expresiones, hay sintagmas que de repente alguien se inventa, que carecen por completo de fundamento y que se ponen de moda y se empiezan a repetir. En parte por personas que no tienen formación y tienen mala voluntad. En otra parte por personas que no tienen formación, pero no tienen mala voluntad, sino al contrario, la tienen buena, pero como les falta formación. Y una de ellas es la expresión muy utilizada en la misa nueva, en el Novus Ordo, que es la de tiempos fuertes, para referirse al Adviento, a la Cuaresma, a la Pascua. Tiempos fuertes. Esto es una expresión que nunca jamás se utilizó en la liturgia tradicional, porque evidentemente denominar como tiempos fuertes al Adviento, a la Navidad, a la Cuaresma, a la Pascua, implica que el resto del tiempo litúrgico son tiempos débiles. Son tiempos débiles. Claro, tenemos que ser conscientes de las expresiones que utilizamos sin pararnos a pensar en ellas, porque se han hecho habituales, no voy a decir normales, porque lo normal es lo conforme a la norma, y esto es anormal, sino que esto es lo que produce precisamente abolir, arrasar la terminología católica tradicional. Esto que se dice en el rito nuevo del tiempo ordinario se lo inventan porque es post-Pentecostés en el rito tradicional, en el rito antiguo. Entonces, claro, tienen que inventarse palabras nuevos porque han inventado una realidad nueva. Y una realidad nueva porque buscan emanciparse de la realidad anterior, de la realidad previa, en este caso, del orden litúrgico tradicional. Y entonces inventan expresiones como esta de tiempos fuertes, que implica de manera indirecta, de manera tácita, pues que el resto del tiempo litúrgico, que pues no sería un tiempo fuerte de qué, pues tampoco se entiende, pero bueno, por eso quiero, antes de comentar con San Agustín los textos de las lecturas de la misa del Vetus Sordo, de la misa tradicional del primer domingo de Adviento, lo que el Catecismo de San Pío X nos explica de qué es el tiempo de Adviento, y nos dice: ¿por qué se llaman
Adviento, las 4 semanas que preceden a la fiesta de Navidad. Las 4 semanas que preceden a la fiesta de Navidad, perdón, se llaman Adviento, que quiere decir advenimiento o venida, porque en este tiempo la Iglesia se dispone a celebrar dignamente la memoria de la primera venida de Jesucristo a este mundo con su nacimiento temporal. Bien. 2. ¿Qué propone la Santa Iglesia a nuestra consideración en el Adviento? La Santa Iglesia en el Adviento propone a nuestra consideración 4 cosas. Primera, las promesas que Dios había hecho de enviar al Mesías para nuestra salvación. Es decir, la consideración del Antiguo Testamento como un gran Adviento, porque eso es el Antiguo Testamento. Toda la ley antigua, toda la antigua alianza, no es más que esto, el Adviento, la espera, la expectación del advenimiento del Mesías, del Redentor, del Salvador. 2. Los deseos de los antiguos padres que suspiraban por su venida. Tercera, la predicación de San Juan Bautista que exhorta al pueblo a hacer penitencia para disponerlo a recibir al Mesías. Ya estamos viendo que el tiempo de Adviento se caracteriza porque es un tiempo penitencial. Esto ha desaparecido por completo, se ha borrado el mapa de la liturgia católica y por lo tanto se ha borrado el mapa de la teología católica, se entiende nueva, moderna, del Vaticano II, y la práctica cristiana, pues todo ha desaparecido, ¿no? Todavía, bueno, en fin, todavía se puede decir que se entiende que el tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial, pero el tiempo de Adviento, pues se ha olvidado que es un tiempo penitencial. Por eso también el color morado de las vestiduras litúrgicas. Cuarto, la última venida de Jesucristo, considerar el tiempo de Adviento la última venida de Jesucristo en su gloria a juzgar y a los vivos y a los muertos. Claro, esto del juicio de Dios es algo que produce disipela a la teología moderna, modernista, la Nouvelle Théologie, que es la que se ha impuesto hegemónicamente en la Iglesia. Que Dios juzgue, aunque juzgue justamente, pues choca frontalmente con la visión de Dios modernista, que hoy insisto, que hoy se ha hecho general en la Iglesia, por desgracia, pues un Dios que es bueno, que no castiga, que no juzga, que no condena, un Dios que es todo amor y misericordia. Y por supuesto, en el catolicismo siempre se ha afirmado esto, pero sin negar lo otro, sin condenarlo al ostracismo o al silencio. Y por último, ¿qué nos dice el Catecismo de San Pío X acerca del tiempo de Adviento? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el Adviento para conformarnos con las intenciones de la Iglesia? Porque la fe católica se expresa a través de la liturgia. La liturgia es un lugar teológico, es decir, es una de las fuentes de la teología católica. Melchor Cano, gran teólogo español de Trento, en su grandísimo tratado Los lugares teológicos de Loci Theologici, lo dice así. Bueno, tampoco se lo inventa Melchor Cano, simplemente recoge la tradición de los padres. La fe católica, esto también lo dirá San Pío X, se expresa en la liturgia y por eso el principal alimento del alma católica es la liturgia. Y se educa en la oración, aprende a rezar, alimenta la fe recibida en el sacramento del bautismo a través de la liturgia de la Iglesia que expresa la fe de la Iglesia, que pone en acto la fe de la Iglesia. Por eso en el tiempo de Adviento el fiel tiene que conformarse, adecuarse, adaptarse, convertirse a las intenciones que la liturgia de la Iglesia en el tiempo de Adviento dispone. Para conformarnos con las intenciones de la Iglesia en el Adviento hemos de hacer 5 cosas. Primero, meditar con viva fe y con ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. Segundo, reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Tercero, suplicarle que venga a nacer y crecer espiritualmente en nosotros con su gracia, con la vida de la gracia. Cuarto, prepararle el camino con obras de penitencia,
especialmente frecuentando los santos sacramentos. El tiempo de Adviento es un tiempo particular para hacer una buena confesión que prepare nuestra alma, que disponga nuestra alma para el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quinta, pensar a menudo en la última, ojo con el adjetivo que usa San Pío X, en su última espantosa venida y a la vista de ella ajustar a su vida santísima la nuestra, para poder participar en su gloria. Es decir, la consideración del juicio divino, de la parusía, del juicio universal, cuando venga a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. También, como dice el Concilio de Nicea, que ya está proclamando ahí la realidad de Jesucristo, porque no hace otra cosa que recoger los textos de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, y su reino no tendrá fin, porque Cristo es Rey. Yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad escucha mi voz. Se lo dijo bien claro a Poncio Pilato. Bien, pues estas son las disposiciones, insisto, según el Catecismo de San Pío X, para que vivamos adecuadamente el tiempo de Adviento como preparación al nacimiento del Señor y para que nos demos cuenta de que es el Adviento católico y que es el Adviento moderno este que tenemos en la iglesia, donde parece ser que encendiendo las velitas del Adviento, pues ya así nos preparamos y vamos, que si pones el Belén un día, que si un árbol de Navidad y estas cosas, si te gusta eso. El Adviento es un tiempo penitencial, el Adviento es un tiempo escatológico de consideración de las realidades últimas, en este caso del juicio universal, del juicio final, de la parusía, del juicio definitivo de Dios sobre el mundo, que dirá el Catecismo de Juan Pablo II, números 675, 676 y 677. Les recomiendo que lean esos 3 puntos detenidamente, que los mediten, que los reflexionen, que los lleven a la oración. 675, 676, 677. 675 al 677. Un resumen también importante de la teología de la historia de San Buenaventura por parte del cardenal Ratzinger, que es uno de los, como saben, que elabora, que escribe, que redacta el Catecismo de Juan Pablo II de 1992, y también me uno al juicio de un gran teólogo tomista, donde dice que en esos puntos también 675 al 677 puede haber una alusión velada al tercer secreto de Fátima, que evidentemente no está publicado por completo. Eso creo que salta a la vista, no hace falta ser Aristóteles para darse cuenta de ello. Bien, vamos con las lecturas de la Santa Misa, del rito tradicional del Vetus Ordo, de la Misa católica de siempre, de este primer domingo de Adviento. Dice así la epístola. Romanos 13, 11, 14. Romanos 13, 11, 14. Y ya conocéis el tiempo y que ya es hora de levantaros del sueño, pues nuestra salud está ahora más cercana que cuando creíamos. La noche va muy avanzada y se acerca ya el día. Dejémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no viviendo en comilonas y borracheras, no en amancebamiento y libertinaje, no en querellas y envidias. Antes vestíos del Señor Jesucristo. Y el Evangelio es San Lucas 21, 25, 33. El Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 25, 23. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra perturbación de las naciones, aterradas por los bramidos del mar y la agitación de las olas, exhalando los hombres sus almas por el terror y el ansia de lo que viene sobre la tierra, pues las virtudes de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y majestad grandes. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas porque se acerca vuestra liberación. Perdón, vuestra redención, que me sale la traducción de la Misa Nueva. Y les dijo una parábola: ved la higuera y todos los árboles. Cuando echan ya brotes, viéndolos, conocéis por ellos que se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca el reino de Dios.
En verdad os digo que no pasará esta generación antes que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, San Agustín especialmente va a dedicar dos sermones a comentar estas lecturas. Y el primero habla sobre el juicio final, las obras de misericordia, las dos venidas de Cristo, de San Agustín. La primera venida el Señor la hizo sin aparato, pero la segunda vendrá con gran manifestación. Cuando vino la primera, fue callando, y solo se dio a conocer a sus siervos, pues a esos humildes pastores, a los reyes magos. Cuando venga de manifiesto la parusía, la segunda venida, se mostrará a buenos y malos. Cuando en la primera venida llegó de incógnito, vino a ser juzgado, pero cuando venga de manifiesto, será para juzgar. Cuando fue reo, guardó el silencio que anunciaba el profeta Isaías. No abrió la boca como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, ¿no? Capítulo 53, versículo 7, el cántico famoso del siervo. Pero no ha de callar así cuando Él sea, con su segunda venida, el que vendrá a juzgar. A decir verdad, ni aún ahora está callado para quien guste de oírle, y si dice que no callará entonces, lo dice por haber entonces de oírle, aun los que ahora le menosprecian. Está haciendo esa comparación San Agustín entre la primera venida de Cristo al mundo en humildad y la segunda con majestad, con poder y gloria. Y nos sigue explicando San Agustín en el sermón número 17, este era el sermón 18, en el 17 nos sigue explicando, sigue ahondando en esta materia de estas lecturas bíblicas y va a tratar cómo Jesucristo sigue hablando por medio de los predicadores, continuando la sentencia, la afirmación de San Pablo de fides ex auditu, la fe llega por la predicación. Pero Jesucristo, dice San Agustín, no ha dejado de hablar, tampoco si nos referimos a la exposición de la doctrina necesaria. Este es el drama, ¿no?, de la Iglesia contemporánea. Ha dejado de hablar de la doctrina de Cristo. Es un drama. Ha dejado de hablar de la doctrina de Cristo, de la verdad, de la vida, de las palabras de Cristo. Hay elementos de la doctrina de Jesucristo, de la enseñanza de Jesucristo del Evangelio, de la palabra de Jesucristo, que son sistemáticamente silenciados, sistemáticamente olvidados, como esta cuestión a la que antes se refería San Agustín, del juicio. Dios es juez, y el juez absuelve, pero también castiga. Esto es una blasfemia para la teología progresista contemporánea. Dios castiga, claro que sí. Lo vemos en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Dios castiga porque es justo. Dios castiga porque es misericordioso y hasta castigando es misericordioso. Dios castiga porque es bueno, porque es bueno. Como un padre de familia, pues tiene que castigar a su hijo cuando hace algo malo, no para destruirlo, sino como un castigo medicinal para que se corrija. Y esa fue siempre la finalidad de las penas. En la Iglesia estaba de las penas graves, como las excomuniones, una pena medicinal para que el fiel comprenda mejor, con esa ayuda, la gravedad del pecado cometido para que pueda convertirse y volver a Dios y por lo tanto reintegrarse a la comunión del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Hoy la Iglesia habla de sinodalidad, habla de ecología, ecologismo, de, bueno, muchas cuestiones que son antropocéntricas, son
eh, falsedades de la modernidad, así de claro, falsedades de la modernidad, mientras que silencia la palabra eterna de Jesucristo en el Evangelio, que lo primero que hace es conversión. Es la media palabra de Cristo, del Evangelio. Convertíos, convertíos, convertíos. Convertirnos a Cristo, no a la ecología, no a la sinodalidad, no al Papa Francisco, ni al Papa León XIV, ni al Papa Juan Pablo, ni al Papa Benedicto, ni al Papa nadie. Hay que convertirse a Jesucristo, no a las opiniones personales del Papa de turno, ¿no? Lo mismo de los obispos, lo mismo de los curas, por supuesto. Esto es la realidad del Evangelio, que comienza la palabra de Jesucristo llamando a la conversión y, por lo tanto, a que sean los hombres los que se adapten al Evangelio, no el Evangelio el que se adapte a los hombres. Es que es una inversión antropocéntrica lo que ha hecho el modernismo en la Iglesia, que sea el Evangelio, que sea la doctrina de Jesucristo la que se adapte a la gente. No, es la gente la que tiene que convertirse y eso es adaptarse a Jesucristo. La santificación es cristificación, es convertirse a Jesucristo, es imitar a Jesucristo, es vivir, es pensar, es tener el criterio de Jesucristo. No que Jesucristo se adapte a nuestros gustos modernos, posmodernos, ecologistas, sentimentaloides, de bailes, de aplausos, de cánticos, de niños pijos, como decimos en España. No se trata de esto, no es esto el cristianismo. Esto es una parodia del cristianismo, es una completa desfiguración del Evangelio. Habló Jesucristo, nos dice San Agustín, por medio de los profetas, como dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Después habló por sí mismo. Sus palabras han quedado en la Sagrada Escritura recogidas. También habla por medio del predicador cuando éste predica la verdad. San Agustín no da puntada sin hilo, como todos los grandes doctores de la Iglesia. Cristo habla por medio del predicador cuando el predicador predica la verdad, no cuando el predicador predica sus ideas personales, sus gustos y ocurrencias, sus, no sé, pues las tonterías que le pasen por el caletre. ¿Mm? Cristo habla por medio del predicador cuando éste predica la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo hablo, Cristo, se refiere a sí mismo San Agustín, cuando yo hablo, Cristo no está silencioso, hasta habla por vuestros propios labios, pues cuando cantáis los salmos, vosotros, quien está hablando es Él. Cristo no está callado, no. Habla también San Agustín de la responsabilidad del predicador, cuando dice, he aquí, ¿por qué yo os predico para salvar mi alma? Pues de lo contrario, correría un gran peligro de perderla. El predicador que no predica la palabra de Cristo a las almas, a los fieles, está poniéndose en riesgo de la condenación eterna en el infierno, porque está incumpliendo la misión que Jesucristo le ha concedido, la misión a la que Jesucristo le ha llamado por su vocación, de ser el altavoz de Jesucristo y transmitir las mismas palabras de Cristo. Por eso San Agustín hace estas afirmaciones tan fuertes y tan duras. He aquí por qué yo os predico, primero para salvar mi alma, porque la caridad pide por uno mismo, pues de lo contrario correría gran peligro de perderla. Pero puesto que yo cumplo mi obligación, atended vosotros. ¿Para qué vivo, sino únicamente para conseguir que podamos todos vivir en Jesucristo? Este es mi deseo, ese será mi honor, mi gloria, mi alegría y mi riqueza. Si yo predico y vosotros no me oís, ciertamente yo me salvaré, pero no quiero salvarme yo sin vosotros, no quiero salvarme yo sin vosotros. Esto es también lo que decía el beato Manuel Domingo y Sol, cuando afirmaba que el sacerdote que cumple con su misión no irá al cielo solo. Esto es muy importante. El sacerdote que cumple con su misión no irá al cielo solo. Y también por eso vemos en las vidas de los santos cómo alrededor de los santos se forman una especie de constelación de almas santas. Donde hay un santo, siempre van apareciendo almas santas a su alrededor. También aparecen almas enfermas, almas malvadas. Bueno, es que también esto es lo que se ve
en el mismo Evangelio, en la vida del Señor Jesucristo. Pero el predicador que busca la salvación de las almas que le han sido confiadas, transmitiendo la misma verdad de Cristo que le ha llamado para que predique su palabra divina, eterna, verdadera, evidentemente no se salvará solo, si ha sido fiel, si ha cumplido su misión. Sigue diciendo San Agustín, cómo los pecadores no oyen la voz de Jesucristo o no la entienden, perdón. Cuando se les habla, se refiere a los pecadores, las cosas ordenadas por el Señor, algunos las toman a risa. Los hombres que solo miran los bienes de la tierra y no creen en los bienes futuros, observan cómo bienes y males en el siglo presente están repartidos y por lo tanto, entre buenos y malos, da igual quien practique la virtud. Esto también me ha llamado mucho la atención. Esto es del sermón también 17 y 18. Sigue también explicando San Agustín cómo entre los que pecan o se sienten arrepentidos por el bien que han obrado, hay más de uno que dice entre sí que a Dios le disgusta la maldad, pero que si a Dios le disgusta la maldad, ¿por qué permite que los malos triunfen? ¿Por qué permite que los malos triunfen y sean felices en la tierra? Esto es algo que algunas personas en ocasiones se preguntan. En el día del juicio hablará Jesucristo. Termina este sermón 17, San Agustín, diciendo que ahora, mientras el pecador se dedica al mal, llega a considerarse como bueno, porque no se toma la molestia de mirarse. Claro, no hace examen de conciencia, no piensa en la maldad del pecado que está cometiendo. Reprendes a los otros, pero reprende a otros o corrige a otros, pero no se fija en sí mismo. Acusa a los demás, pero él mismo no se examina. Lo que hará Dios será colocarle delante de sus propios ojos para que se vea como Dios le ve. Pues cuando llegue a mí el turno de argumentarle, dice Dios, a ese pecador, haré lo contrario. Le pondré delante de sí mismo. Entonces se verá como yo le veo y llorará por todos sus pecados. Pero ya no tendrá tiempo de corregirse. En definitiva, Dios es la realidad suprema. Tenemos que ser conscientes de esto. Dios es la realidad suprema, es la mayor realidad. Luego, la visión de Dios, cómo Dios ve la realidad, cómo Dios nos ve a cada uno, cómo Dios ve al mundo, cómo Dios ve la Iglesia, es lo único que importa, es lo único importante. Nosotros, nuestra mirada está pues, infectada de subjetivismo y con quién más que con nosotros mismos, cada uno con la suya. Estamos influidos todos por complejos de inferioridad o de superioridad, dependiendo también de las personas que frecuentemos y circunstancias de nuestra vida. Lo que nos dice San Agustín es que la mirada verdadera es la mirada de Dios sobre nosotros. Sigue también tratando San Agustín sobre el juicio, como hemos podido escuchar en la lectura del Santo Evangelio, y por lo tanto la conversión a lo que nos llama, porque siempre que se está en la Sagrada Escritura hablando del juicio de Dios es porque es una llamada del hombre a convertirse, a volverse. Conversio en latín significa volverse, volver, vuelta. Convertirse a Dios es volverse hacia Dios para vivir según Dios, vivir de cara a Dios, vivir frente a Dios y no vivir de espaldas a Dios. Dice San Agustín que cuando Dios se manifieste, cuando Dios venga para juzgar, pues se arrepentirán muchos, pero ese arrepentimiento será su tormento y no les sanará, porque han llegado tarde para arrepentirse. ¿Quieren una penitencia para arrepentirse? Pues que la tengan ahora, que se corrijan y comiencen a atesorar buenas obras para eliminar las que han acumulado malas. Habla también San Agustín
en el sermón 361 sobre la resurrección como el fundamento de las virtudes. Se funda nuestra esperanza y nuestra fe en la resurrección de la carne, porque sin la resurrección de la carne caería toda la doctrina cristiana. Claro, el tiempo de Adviento es el tiempo, como nos decía el Catecismo de San Pío X, de considerar la encarnación del Hijo de Dios. Si no resucitan los muertos, nuestra fe es inútil. Si creemos que resucitan, todavía debemos saber en qué consiste esta nueva vida y en qué se distingue de la presente. Sobre lo primero debe instruirse a los incrédulos, que hay una resurrección de la carne. Esto no instruye la Iglesia actual ni a los fieles como para instruir a los incrédulos. Porque de lo contrario dirán, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sobre lo segundo, se debe instruir a los cristianos, porque hay también cristianos que, agitados por la tormenta de sus pasiones, necesitan llamar a Cristo para que despierte su fe y calme esa tempestad. Y voy a ir terminando ya con lo último que San Agustín comenta acerca de estas lecturas de la palabra de Dios del primer domingo de Adviento de la misa tradicional. Está hablando ahora de la resurrección espiritual y de la resurrección del cuerpo. Como hay una resurrección espiritual, que es la conversión, y también una resurrección corporal. Según el espíritu, el cuerpo ha de morir, dice San Agustín, es decir, hay que mortificar las pasiones desordenadas, no porque la naturaleza humana sea mala, como dice Lutero, no. Es decir, lo que San Agustín aquí, este es el sermón 362, lo que viene a decir San Agustín aquí es que el hombre debe mortificar sus pasiones carnales, el hombre viejo al que se refiere San Pablo, para resucitar el espíritu, para que sea el espíritu quien mande sobre el cuerpo, quien gobierne sobre el cuerpo, quien tenga esa primacía sobre el cuerpo. El cuerpo se subordina al alma y el alma se subordina a Dios. El cuerpo se subordina a la racionalidad, porque por eso Dios nos ha dado un alma racional. El cuerpo está gobernado por la razón y la razón, que no es incompatible con la fe, al contrario, se necesitan mutuamente, pues la razón se subordina a la fe. Porque donde no llega el conocimiento racional del hombre, porque no puede alcanzar a Dios, llega el auxilio de la fe para elevar ese conocimiento simplemente humano, natural del hombre, a un conocimiento sobrenatural, a un conocimiento teologal, a un conocimiento divino, que es el que nos aporta la virtud de la fe. Pues hasta aquí esta primera sección de las lecturas de la misa tradicional. Continuamos con nuestra segunda sección de formación en la tradición, Credo, Compendio de la Fe Católica, de Monseñor Athanasius Schneider. Recuerden, estamos en la segunda parte, la parte de la moral, y estábamos explicando ya las virtudes teologales, empezamos a explicar la virtud teologal de la fe. Insisto, como tantas veces les he comentado, hay un orden teológico de las virtudes teologales, sobrenaturales, fe, esperanza y caridad. No hay que invertirlo, que es lo que ha hecho el modernismo, y poner primero la caridad y lo último la fe. No. Fe, esperanza y caridad. Y, por cierto, no se olvide también, explicando esta virtud de la fe, y recuerden que estábamos en los pecados contra la fe, tengan muy presente siempre, queridos amigos, la definición de la fe que hace Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En la Secunda Secunde, es decir, la segunda parte de la segunda, en la cuestión 2, el artículo 9. Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 2, artículo 9. Dice así Santo Tomás. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad de Dios bajo el imperio de la voluntad, movida por Dios mediante la gracia.
La fe es una virtud intelectual, no es un sentimiento, no es un sentimiento, es una virtud intelectual. La fe no se trata de sentir, se trata de saber, que es distinto. No se trata de sentir, se trata de saber. Los animales sienten igual que nosotros sentimos. Sienten calor, sienten frío, sienten hambre, sienten cansancio, pero los seres humanos, porque tenemos alma racional, sabemos qué es lo que no saben los animales. Bien, voy a repetir la definición de la fe que da Santo Tomás de Aquino. Creer es un acto del entendimiento, no de la voluntad, del entendimiento. No es un voluntarismo la fe. Por eso no se trata de yo quiero tener fe, yo quiero tener fe, yo quiero tener fe. No. Creer es un acto del entendimiento, porque la fe tiene un contenido doctrinal, tiene un contenido de verdades. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina bajo el imperio de la voluntad. Es la voluntad la que impera al entendimiento. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad de Dios, a la verdad divina, bajo el imperio de la voluntad, movida por Dios mediante la gracia. Y sabemos que Dios, cuando nos mueve a través de la gracia, no nos quita libertad. La gracia, como dice Santo Tomás, estoy siempre repitiéndolo, la gracia no anula la naturaleza, sino que la eleva, la perfecciona, porque lo natural, o mejor dicho, lo sobrenatural, presupone lo natural. La gracia presupone la naturaleza. Lo imperfecto supone lo perfecto, que sirve de medida para saber si algo es más o menos perfecto. Bien, estamos en el número 104. 104, los pecados contra la fe. Los pecados contra la fe. Y empieza a explicar Monseñor Athanasius Schneider quiénes son culpables del pecado de herejía. Recuerden la definición de herejía que da el derecho canónico y que es la que recoge el Catecismo de Juan Pablo II de 1992, la toma del derecho canónico del 1973. ¿Quiénes son los culpables del pecado de herejía? Los que niegan obstinadamente o dudan voluntariamente de una verdad revelada. Es muy importante el adverbio, obstinadamente, voluntariamente. Que haya una voluntad de adhesión, de unión al error y por lo tanto de apartamiento de la verdad de la fe. Los que pecan de herejía son los que niegan obstinadamente o dudan voluntariamente de una verdad revelada. Quien yerra de buena fe, simplemente porque se equivoca, porque le falta formación, porque no sabe, quien yerra de buena fe y está dispuesto a someterse a la enseñanza de la Iglesia, tan pronto como reconoce la verdad, no es culpable del pecado de herejía. Se suele hablar ahí, y lo trae Monseñor Athanasius Schneider, de una especie de hereje material, no formal, sino material. O sea, una persona que no tiene conocimiento de alguna cuestión y sostiene alguna posición herética errónea, bueno, pues en cuanto se le explica la doctrina de la Iglesia y esa persona la acepte, por lo tanto, retira sus posturas a favor de la herejía, pues ahí no hay un hereje formal, sino simplemente una persona que le faltaba formación y se ha puesto a pontificar o a decir o a pensar o en alto sin tener la formación suficiente. 105. La duda voluntaria es lo mismo que la vacilación o la búsqueda de una mayor comprensión, y dice Monseñor Schneider, no. El estar simplemente desconcertado por una verdad revelada, perplejo por sus implicaciones o deseando estudiar más a fondo para superar las objeciones, no es una duda pecaminosa, no hay una voluntad de dudar, de desconfiar, de desconfianza. Número 106. ¿Quiénes son culpables del pecado de apostasía? Aquellos que abandonaron por completo la fe cristiana. Las principales causas de la apostasía son
el orgullo intelectual, la ignorancia, el deseo de beneficios temporales y la esclavitud de las pasiones. Ojo a estos 4 pecados. Las 4 causas de la apostasía principales. Primero, el orgullo intelectual de quien no quiere aceptar la verdad de la fe, aceptar la verdad objetiva de Dios, someterse a esa verdad objetiva de Dios. Sí, someterse. 2, la ignorancia. Es verdad que hay una ignorancia invencible, pero también hay una ignorancia culpable. La ignorancia. 3, el deseo de los beneficios temporales, y está dispuesto, por supuesto, a renunciar a su fe si eso le va a granjear más beneficios temporales. De esto saben mucho los funcionarios eclesiásticos, porque por sus beneficios temporales han abandonado la fe católica hace mucho. Y 4, la esclavitud de las pasiones, porque cuando las pasiones esclavizan de forma permanente, arrastran al alma y le nublan la razón, le nublan la capacidad de raciocinio. Esto es un poco, podríamos encontrar cuando habla la mitología griega de cómo los dioses quieren perder a algunas personas. Es verdad que hay que entender mucho previamente la mitología griega en el sentido de la concepción mitológica que tienen los griegos y que pasa también a los romanos, de unos dioses que son totalmente arbitrarios y no se rigen, no se guían por criterios objetivos, pues este me cae bien y este me cae mal, ya está, simplemente. A este sus ofrendas no me han gustado y esta de este sí, pero no me han gustado por un criterio más o menos objetivo, no porque, bueno, pues a lo mejor ese día pues dormí mal y ya está, ¿no? Bien, la esclavitud de las pasiones nubla el entendimiento del ser humano. Por eso hay una relación también entre la pureza doctrinal y la pureza sexual, la pureza del cuerpo y la pureza de la mente, la pureza del alma y la pureza del entendimiento. Siempre hay que tener presente aquí, cuando lleguemos al catecismo, ya lo explicaré con mayor detenimiento, no olvidar que el demonio no tiene cuerpo. El demonio es un ángel caído, no tiene cuerpo, no sabe lo que son los pecados corporales, los que tienen que ver con un mal uso de los bienes materiales para nuestro cuerpo. Es decir, el demonio no sabe lo que es la lujuria, no sabe lo que es la borrachera, no sabe lo que es la gula, no sabe nada de eso, porque no puede saberlo porque no tiene cuerpo. Es un ángel caído, es un espíritu puro. Pero, sin embargo, sabe perfectamente cómo tiene que tentar al ser humano por ahí. 107. ¿Quiénes son culpables del pecado de adoración falsa o de idolatría? Dice Monseñor Schneider. Aquellos que participan activamente en actos religiosos no católicos y adoran a Dios de un modo distinto como Él desea ser adorado. Bueno, en primer lugar, un católico no debería de ninguna manera, de ninguna forma, bajo ningún concepto, participar en actos religiosos que no sean católicos. Y, por supuesto, tiene que adorar a Dios como Él desea ser adorado. Y por eso el hombre no puede inventarse la liturgia, pero sea el cura de cualquier parroquia, como Pablo VI, el Papa no tiene potestad de inventarse una liturgia. El Papa no tiene potestad para inventar una liturgia de la nada, como es la misa nueva. Esto nunca jamás se hizo en la Iglesia en 20 siglos. Es que tenemos que ser conscientes de la gravedad que conlleva. El Papa no es Dios. El Papa no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. El Papa no puede inventarse sacándose de la manga un rito litúrgico nuevo. No puede. ¿Que eso fue lo que hizo Pablo VI? Bueno, pues eso fue lo que hizo Pablo VI precisamente con la misa nueva, pero pretender que eso sea la única forma
como pretendía el Papa Francisco, con traditores, mejor dicho, traditores custodes, que solamente sea esa forma la lícita, la misa nueva, de que se celebre el santo sacrificio de la misa en la Iglesia Católica, eso ya es que es una barbaridad que va contra el derecho canónico y contra la teología, contra el dogma y contra todo. O sea, pero bueno. Los culpables de adoración falsa o idolatría, que esto es la papolatría, una idolatría al Papa, una divinización de la autoridad por la autoridad, es decir, la papolatría es divinizar el positivismo jurídico, es intentar sacralizar el positivismo jurídico. Y el positivismo jurídico consiste en que el gobernante hace lo que le da la real gana, porque el bien y el mal no existe, y el bien y el mal es lo que determina las leyes que hace el gobernante. Bien. Como decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler, en uno de sus diarios, dice: mi conciencia es Adolf Hitler. Pues un cristiano no puede decir mi conciencia es el Papa, porque Dios te va a juzgar a ti solo, no te va a juzgar con el Papa, y va a juzgar al Papa por ti. El cristiano tiene que decir lo mismo que San Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y eso es la conversión, convertirnos a Jesucristo. Insisto, no a los gustos, ni a los deseos, ni a las ocurrencias del Papa de turno, del obispo de turno, del sacerdote de turno. Convertirnos a Jesucristo. Los que participan activamente en el culto sincretista a los dioses paganos, dice Monsignor Schneider, a las deidades paganas, aquellos que adoran objetos inanimados o símbolos de la mitología pagana, por ejemplo, dice Schneider, los símbolos de la diosa pagana inca de la tierra, la Pachamama. Bueno, no sé si se puede poner nuestro realizador en pantalla, pero todos tenemos grabado en la retina, porque fue sangrante, la adoración de la Pachamama en el Vaticano, los jardines del Vaticano, la procesión de la Pachamama por la Basílica de San Pedro el día de la Virgen del Rosario encima, para más INRI el día de la Virgen del Rosario. Bueno, las prácticas del yoga y del reiki, ahí lo tenemos. Esto es para que te sangren los ojos, Dios mío. Para que te sangren los ojos. Ahí están toda una legión de papólatras que en lugar de rezar el rosario a la Santísima Virgen María para que la Iglesia cumpla la misión de Cristo, para que las almas sean evangelizadas, para que los fieles y los pastores, los primeros, crezcamos en santidad, se ponen allí una canoa, la Pachamama, eso que ven ahí de madera es un falo de madera, porque supuestamente es la diosa de la fertilidad, la diosa esta Pachamama, el remo, el cesto ese que, en fin, y ahí están las monjas. Esas que ven a la izquierda de sus pantallas son las típicas monjas comunistas, que son adefesios, como diría nuestro amigo Paco Pepe, la cigüeña de la torre, son adefesios porque fíjense cómo van vestidas, luego por no llevar hábito de monja. Ahí tenemos a unos indios disfrazados de indios, porque jamás se visten así, nunca. En cuanto había sacerdotes amigos que estaban allí, porque estaban estudiando cuando se hizo este aquelarre del Sínodo de la Amazonia en 2019, y me decían que todos iban con camisetas de Nike, de Adidas, y pantalones vaqueros y zapatos deportivos, y que cuando entraban al Vaticano pues se disfrazaban con esos trajes regionales, que en fin, y luego ya pues se volvían a quitar y se iban a cenar a una pizzería y sacaban su iPhone y todos contentos mirando el WhatsApp y los correos y las novedades de Amazon, y en fin, esto era todo un teatro, una comedia grotesca. Bueno, la Pachamama. La Pachamama. Luego se habla de los papas y de los obispos impuros del Renacimiento. Pues ningún papa impuro del Renacimiento, ningún obispo y cardenal impuro del Renacimiento, por muy inmoral que fueran sus vidas en el plano sexual, por muy amantes que fueran del lujo, de las riquezas, del placer, ninguno de ellos jamás concibió ni se le ocurrió poner en acto un acto de idolatría como fue un acto de idolatría, por cierto, por el que no se reparó en el Vaticano. Pero bueno, sigamos con Monseñor Atanasio Schneider. Le agradecemos a nuestro realizador que esté siempre raudo
para buscar estas imágenes. Es que esto no se nos tiene que olvidar, esto no se nos tiene que olvidar. Es verdad que la psique humana, como un mecanismo de autodefensa, borra lo desagradable, borra lo que nos ha hecho sufrir particularmente. Es verdad, es un mecanismo de autodefensa de la psique humana, insisto, porque si no acabaríamos destruidos mentalmente. Y por eso siempre se tiende a olvidar con mayor facilidad lo negativo que lo positivo. Bien. O por lo menos a que se suavice ese recuerdo. Pero esto tenemos que tenerlo muy presente, de hasta dónde puede llegar la herejía, la idolatría, el pecado más grave, porque es el pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, adorar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es un símbolo demoníaco, es un símbolo diabólico, la Pachamama, una diosa pagana. Las prácticas, diría diciendo Monseñor Atenesio Schneider, las prácticas del yoga, del reiki, aquellos que adoran la naturaleza misma. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era o el gaianismo. G-A-I-A-N-I-S-M-O. Gaianismo. No, esto no de los gays. Esto no de los gays. Se refiere, Monseñor Schneider, a la diosa pagana griega de la tierra, la Gaia. Nietzsche tiene una obra famosa, la Gaia Ciencia. Pues los términos que se usan de madre naturaleza o madre tierra, ¿no? Estas chorradas, ¿no?, que se hicieron en la época del Papa Francisco de jornada, ¿cómo es aquello? Jornada de oración por la creación, ¿no? ¿Qué rezamos? Rezamos por la tierra. A mí me mandaron fotos sacerdotes amigos de muchos lugares, no ya de España, de otros diócesis del mundo, donde había funcionarios eclesiásticos, es decir, había obispos rezándole a un árbol, enfrente de un árbol, rezando salmos, mirando a un árbol. O sea, es que ¿hasta dónde hemos llegado, Señor bendito? 108, número 108. ¿Ha advertido la Iglesia contra el culto a la diosa tierra, el culto a la madre tierra? Gaianismo, ya les digo, pero no tiene que ver nada con los gays. Sí, dice Monseñor Schneider. La Santa Sede identificó sus principios ideológicos, el culto a la Madre Tierra, la Pachamama, como la generalización de la ecología vista como una sacralización de la Tierra, la Madre Tierra, la Gaia, la Pachamama, gracias al celo característico de los verdes, dice Monseñor Atanasio Schneider, los verdes que saben que en España los llamamos los sandías, porque son verdes por fuera y rojos por dentro, son marxistas, comunistas perdidos. Bueno, pues esto es evidentemente uno de los pecados de idolatría, de adoración falsa a los ídolos, la sacralización de la tierra, la sacralización de la naturaleza. La naturaleza es obra de Dios, pero no es Dios, no es Dios. La raza humana, sigue diciendo Monseñor Schneider, como conjunto, según esta ideología del ecologismo, la raza humana como conjunto es el agente ejecutivo de la Tierra. Es decir, los hombres actuamos en nombre de la Tierra. Los hombres actuamos en nombre de la Tierra. Y la armonía y comprensión que se requieren para un gobierno responsable, sostenible, ¿no? Se dice ahora resiliente, sostenible, se va entendiendo de manera progresiva como un gobierno global, un gobierno mundial. Ya está aquí el globalismo, el mundialismo, el nuevo orden mundial, con una estructura ética global. A una religión globalista le corresponde una ética globalista y por eso precisamente se está haciendo tanta presión desde la época del pontificado del Papa Francisco para que la Iglesia abandone, la Iglesia católica, la ética cristiana, la ética, la moral evangélica. Los protestantes, los anglicanos hace mucho que lo abandonaron, pero claro, saben perfectamente que el baluarte principal es la Iglesia católica. Entonces, a pesar del factor de destrucción moral que hizo la Iglesia Católica el Papa Francisco, con ese documento infame que es Fiducia Supplicans, que autoriza bendiciones para el pecado contra la naturaleza de la homosexualidad,
del lesbianismo y de la sodomía. O sea, algo completamente demoníaco y satánico. O sea, eso no es un documento oficial de la Iglesia, por mucho que lleve la firma del Papa. La cuestión de Amoris Laetitia, diciendo que las personas que están conviviendo sin estar casadas sacramentalmente también pueden comulgar. O sea, es contrario completamente a la doctrina católica. Por mucho que lleve la firma del Papa Francisco, no es un documento de la Iglesia porque dice lo contrario, frontalmente lo contrario a la enseñanza católica desde la época de los apóstoles. Bueno, pues ahí están todas las expresiones que continúan con León XIV. Recemos para que no ceda. Es verdad que el Papa no tiene potestad, no tiene autoridad, por eso, aunque firme tal o cual documento y diga tal o cual cosa, la palabra del Papa no está por encima de la palabra de Jesucristo, la palabra del Papa no está por encima de la Sagrada Escritura, la palabra del Papa no está por encima de la tradición, la palabra del Papa no puede contradecir la verdad católica, pero tenemos que rezar también por León XIV para que Dios le dé fuerzas por intercesión de la Santísima Virgen Corredentora. Tucho, un abrazo, Tucho. La Santísima Virgen María, corredentora y medianera de todas las gracias. No te voy a dar un beso, Tucho, porque ya sé que eso es lo que te mola. Y yo soy heterosexual. Bien, pues por intercesión de la Santa María, corredentora, madre, intercesora de todas las gracias, medianera, que el Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que fortalezca al Papa León XIV para que no ceda ante todas esas presiones de sodomitas que infestan las satrapías diocesanas y que infestan la administración vaticana, para que no ceda ni un ápice en la claridad de la doctrina moral católica. Bien. Se considera que el calor de la madre tierra, sigue explicando Schneider las ideas peregrinas de estos verdes, ¿no? De estos sandías, rojos por dentro, verdes por fuera. Se considera que el calor de la madre tierra, cuya divinidad penetra toda la creación, colma el vacío entre la creación y el Padre Dios trascendente del judaísmo y del cristianismo, eliminando la posibilidad de ser juzgado por este último. Bueno, está dando aquí Monseñor Schneider un resumen apretado de los delirios que esta gente tiene en la cabeza. En definitiva, el culto panteísta, el culto idolátrico a la Pachamama, a la Madre Tierra, lo que pretende es, además con ese factor comunista, es sustituir a Dios Padre por la Madre Tierra, la Pachamama. Es una inversión completa de la religión verdadera, una negación frontal del cristianismo. Número 109. ¿Por qué se debe advertir a los católicos contra el yoga y prácticas similares? El yoga y prácticas similares, por ejemplo, la meditación zen, esto ya es otro nivel, ¿no? La meditación zen, son entrenamientos para el cuerpo y la mente derivados de las religiones hindú o budista. En su contexto propio, las posturas y los ejercicios corporales vienen determinados por su específico fin religioso, es decir, las posturas que se toman en el yoga, en el reiki, no son así, pues, por no se sabe muy bien qué cosas, sino que son así en virtud de una idea religiosa deformada que hay previa. Son en sí pasos que orientan al practicante hacia un absoluto impersonal. Eso no significa también que todos los que hagan estas cosas, estas posturitas corporales del yoga y del reiki, se enteren muy bien tampoco ellos. A veces es verdad que minusvaloramos al demonio muchísimo y minusvaloramos a los como diría, Santa Teresa, los ministros de Satanás. Sí, pero también es verdad que otras veces les sobrevaloramos, les sobrevaloramos. Aun cuando se realice, habla del yoga y del reiki, en un ambiente cristiano, el sentido intrínseco de esos gestos permanece intacto, permanece tal cual. Esta frase es muy importante. Las formas de meditación no cristiana son en realidad prácticas de concentración profunda, no de oración. Yo les aconsejo el documento Orationis Forma, la forma de la oración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la época gloriosa del cardenal Ratzinger, Orationis Forma,
la forma de la oración, donde explica perfectamente cómo es y cómo no es, por lo tanto, la oración cristiana. También acuden a la cuarta parte del Catecismo de Juan Pablo II de 1992 sobre la oración. Y bueno, y aquí, Dios mediante, pues ya llegaremos a también el Catecismo de Monseñor Schneider. A la parte de la oración explicaremos la naturaleza y las condiciones y los frutos y las formas de la oración cristiana. A través de los ejercicios de relajación y la repetición de un mantra, es decir, de una palabra sagrada, se trata de sumirse en la profundidad del propio yo, en la búsqueda del absoluto anónimo. Es decir, estas religiones, el hinduismo y el budismo, además el budismo es curioso porque es una religión sin Dios, es algo llamativo, no voy a entrar ahora a explicarlo, pero estas religiones, ¿cómo decirlo? Buscan que el ser humano se disuelva en la divinidad, ¿no? En la nada, en el nirvana. Mientras que en el cristianismo, que por eso funda el concepto de persona, porque está fundado el cristianismo sobre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la persona no se disuelve en Dios. Nos unimos a Dios sin disolvernos, sin perder nuestra personalidad. La gracia no anula la naturaleza, no perdemos nuestra personalidad, no se disuelve en Dios, sino que la gracia la eleva y la perfecciona nuestra naturaleza, nuestra persona, por lo tanto. 110. ¿Ha advertido también la Iglesia contra la práctica del Reiki? Y dice Monseñor Schneider, sí. Como forma japonesa de la llamada curación energética, los practicantes del Reiki afirman transferir una energía universal, esto me suena a cómic de la Marvel, de los X-Men, de Lobezno, de Magneto, de Spider-Man, en fin, a través de sus manos al paciente para fomentar la curación emocional o física. ¿Verdad? Que hay gente que se cree estas cosas. A mí solo me viene a la mente de aquella sentencia de Chesterton de que cuando la gente deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa, y es la pura realidad. Cuando la gente deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. Y también recuerden otra sentencia de Chesterton, a menos religión, más superstición, a menos religión, más superstición. Supuestamente el mundo moderno, posmoderno, que es un mundo supuestamente racionalista, hipercientificista, da culto a la ciencia, pues es un mundo profundísimamente supersticioso, Qué curiosidad, ¿no? Es una contradicción bastante flagrante. Sin embargo, sin justificación ni en la fe cristiana ni en la ciencia natural, un católico que pone su confianza en el Reiki estaría actuando en la esfera de la superstición, tierra de nadie que no es fe ni ciencia. La superstición corrompe la adoración personal de Dios, ya que conduce el sentimiento religioso personal y la práctica hacia una dirección equivocada. Algunas formas de Reiki también apelan a la ayuda de seres angelicales, lo que introduce un mayor peligro de exposición a lo demoníaco. Esto ya son palabras mayores, queridos míos, porque lo que les he dicho hace unos instantes, el demonio es un ángel caído. Voy a concluir esta parte. Número 111. ¿Es el movimiento de la nueva era simplemente una forma novedosa de gnosticismo? Y cita aquí Monseñor Schneider unas palabras de Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, aquella entrevista larga que le hizo Vittorio Messori y que fue publicada en forma de libro. ¿Ese movimiento de la nueva era es simplemente una forma novedosa de gnosticismo? Ya hablaremos en largo y tendido, Dios mediante, en el próximo programa de formación en la tradición sobre el gnosticismo, cuando pasemos a explicar el siguiente punto del catecismo de Monseñor Tanasio Schneider, que es la masonería. La masonería. Bueno, la nueva era. ¿Es una forma de gnosticismo? Y dice, sí, claro, por supuesto. No debemos engañarnos, dice Juan Pablo II, citado por Schneider,
pensando que este movimiento de la nueva era puede llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, el gnosticismo, una herejía antigua, gravísima, que ha perdurado hasta el día de hoy, cuando tenemos un episcopado y miles y miles de sacerdotes y religiosos formados por la teología de Karl Rahner, que era un gnóstico. Karl Rahner era un gnóstico. Bueno, pues la nueva era es solamente un modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis, el gnosticismo, no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o pararreligiosas, con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano. 112. ¿Por qué todos los movimientos globalistas, neopaganos, son enemigos mortales de la Iglesia Católica? Dice Monseñor Atanasio Schneider, porque sostienen que la nueva era, que ahora está amaneciendo, estará poblada por seres perfectos, andróginos, el transhumanismo, que estén al mando total de las leyes cósmicas de la naturaleza. En este escenario, el cristianismo tiene que ser eliminado y dejar paso a una religión global, una religión globalista y al nuevo orden mundial. Es decir, es la religión demoníaca por excelencia que es la antiiglesia. O sea, al anticristo le va a acompañar la antiiglesia. Esto está en los textos de los padres cuando comentan el Apocalipsis de San Juan. Al anticristo le sigue la antiiglesia. Y por último, número 113, ¿cómo pecan los incrédulos contra la fe mediante la incredulidad? Primero, cuando permanecen culpablemente ignorantes de las verdades que están obligados a creer. El ser humano está obligado a creer en una serie de verdades. Y segundo, cuando conocen la existencia de esas verdades de fe, pero se niegan a aceptarlas. Yo, y como yo, tantísimos sacerdotes, nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida sacerdotal con personas que se niegan a aceptar la fe, no por motivos doctrinales, no por motivos intelectuales, sino por motivos morales, porque si aceptan la fe intelectualmente, si se convierten, evidentemente tienen que cambiar su forma de vida, su modo de vida, porque viven en pecado, porque viven de espaldas a Dios, no solo, insisto, a nivel de doctrina, de ideas, sino a nivel moral. Es decir, si yo reconozco que Jesucristo es Dios, si yo reconozco, por lo tanto, la Santísima Trinidad, yo reconozco la Virginidad de María, yo acepto los sacramentos cristianos, los 7 sacramentos como fuentes de la gracia divina, y estoy viviendo en pecado mortal, tengo que cambiarlo. Pero es que no quiero dejar de vivir en pecado mortal, no quiero abandonar esta situación de pecado concreta. Entonces voy a decir que todo eso es mentira y que todo eso es falso. La Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María, la divinidad de la Iglesia, los sacramentos transmisores de la gracia de Dios. Voy a negarlo todo porque si no me veo obligado a cambiar de vida y no quiero, no me da la gana cambiar de vida. Por eso muchos argumentos, o mejor más que argumentos, muchas excusas para vivir en el ateísmo por parte de personas tienen más trasfondo moral que doctrinal. Son más una cuestión de cambio de vida que unas ideas en sí mismos que se nieguen a aceptarlas porque esas ideas no caben en su mente. Hasta aquí, queridos amigos. Queridos seguidores, estamos en la tercera sección de Formación en la Tradición, la historia de la teología católica a través de las catequesis del Papa Benedicto XVI con la historia de la teología católica de la Edad Antigua, es decir, toda la teología de los Santos Padres, toda la teología patrística. La catequesis que hoy vamos a explicar
de Benedicto XVI es sobre San Eusebio de Vercelli, o Vercelli, que se diría en italiano. Es la audiencia general del 17 de octubre del 2007. Audiencia general del 17 de octubre del 2007. Recuerden, por favor, búsquenlo en la página del Vaticano, léanla. Ya sé que soy muy pesado y me repito muchísimo. Espero no hacerme demasiado odioso, pero realmente su lectura personal, su meditación con la catequesis, con las propias palabras de Benedicto, es lo importante, es sí, el alimento principal que van a obtener. Lo que hago yo es simplemente introducir. Benedicto XVI, al hablar de San Eusebio de Vercelli, habla de que fue obispo en un tiempo en el que la Iglesia se encontraba gravemente probada por la herejía arriana. Es decir, San Eusebio es obispo en el siglo IV, en el año 345 es elegido obispo y, claro, pues vive toda la crisis del arrianismo. Dice Benedicto, el nuevo obispo emprendió inmediatamente, al ser ordenado, una intensa labor de evangelización en un territorio aún en gran parte pagano, especialmente en las zonas rurales. Año 345, recuerden, la última persecución es la del emperador Diocleciano, la 10ª a los cristianos, y en el año 313 el emperador Constantino, con el edicto de Milán, deja de considerar legalmente al cristianismo como una religión ilegal, religio ilícita, que es lo que había consistido esas 250 años de persecuciones desde la ley de Nerón del año 64, el Institutum Neronianum, por la cual el cristianismo es una religión ilícita, ¿no? Religio ilícita, y por lo tanto significa que es ilegal. Y hay que perseguir a esa religión, a los que la forman por el mero hecho de ser cristianos, ¿de acuerdo? Pues bien, con el edicto de Milán del año 313, recuerden estas fechas, edicto de Milán 313, emperador Constantino. El emperador Constantino no hace que el imperio romano se convierta al cristianismo, eso lo dicen los analfabetos que no tienen ni idea de historia de la Iglesia, ni de historia universal, porque esto forma parte de la historia universal, no solamente de la historia de la Iglesia, porque la historia de la Iglesia tampoco está divorciada de la historia universal, como si la historia universal fuera por un sitio y la historia de la Iglesia fuera por otro. Es decir, como si la Iglesia estuviera en Júpiter, en Saturno o en Plutón, y la historia universal estuviera en otra galaxia. Muy bien, bueno. Cuando en el año 313, con el edicto de Milán, Constantino da la paz a la Iglesia porque declara el cristianismo religión legal, religio lícita, ya no ilícita, lícita, el 10%, solo el 10% de los habitantes del Imperio Romano eran cristianos, solo el 10%. Solo el 10%. Por eso se entiende lo que acaba de explicar Benedicto XVI sobre San Eusebio de Vercelli, que en cuanto fue consagrado obispo, porque aquellos obispos tenían fe, creían en la salvación, o mejor dicho, sí, en que su misión consistía en salvar almas, la salvación eterna de las almas, que dice el canon último del Código de Derecho Canónico 1752, Salus Animarum Suprema Lex, la principal, la suprema ley es la salvación de las almas. Los funcionarios eclesiásticos, como no tienen fe, pues les importan un pepino la salvación de las almas. Vamos a ir todos al cielo, ¿no? Como dicen los teólogos progres. Bueno, pues empezó, como dice Benedicto XVI, emprendió inmediatamente una intensa labor de evangelización en un territorio que en gran parte era pagano, especialmente en las zonas rurales. 313, edicto de Milán, solamente el 10% del imperio está formado por cristianos. Año 345, estamos hablando de 30 años después, cuando es consagrado San Eusebio de Vercelli obispo, y todavía hay grandes en esa zona donde es Vercelli, donde es destinado, hay grandes segmentos todavía de paganos en las zonas rurales. En los pueblos eran los pagus, y de ahí viene la palabra paganos. Los paganos eran los que vivían en los pueblos, porque en la conversión del Imperio Romano, la evangelización del mundo antiguo se hizo desde las ciudades, y luego después, desde las ciudades, evangelizadas las ciudades, se empieza a misionar, a hacer misión hacia los pagos, hacia las aldeas, los pueblos, y por eso son paganos. Este es el sentido de estas palabras
que se utilizan habitualmente tanto en la teología católica como en la historia universal también. Sigue Benedicto diciendo, inspirándose en San Antonio, perdón, en San Atanasio, me he equivocado, perdón, en San Atanasio de Alejandría, que había escrito la vida de San Antonio, el monje San Antonio, iniciador del monacato, de la vida monacal en Oriente, fundó en Vercelli, San Eusebio, una comunidad sacerdotal semejante a una comunidad monástica. Es decir, lo que hizo San Eusebio en Vercelli es esto, fundar una comunidad de sacerdotes que vivieran de forma comunitaria, como vivían los monjes. En este caso, los sacerdotes no tienen los 3 votos que tienen los monjes. El voto de castidad de los religiosos y la promesa del celibato de los sacerdotes es exactamente lo mismo. No vamos a entrar en grandes disquisiciones teológicas, disciplinares, canónicas, que no vienen al caso y que aportan muy poco. Pero el sacerdote no tiene el voto de obediencia que tiene el religioso. Es verdad que tiene una promesa de obediencia en la ordenación del sacerdote hacia sus superiores, pero no es el sentido que tiene el religioso, porque el religioso vive en comunidad y es una obediencia en ese sentido muchísimo más concreta y por lo tanto más exigente que la del sacerdote, que es una obediencia que se limita principalmente al destino donde va a ser enviado por el obispo para llevar la palabra de Cristo, la fe y, por supuesto, la gracia de los sacramentos. Esa es la cuestión de la obediencia. Y la pobreza, el sacerdote diocesano no tiene voto de pobreza, no hace voto público de pobreza. Evidentemente significa que como el sacerdocio, el sacramento del orden sacerdotal te configura con Cristo, te asemeja con Cristo, te entrega los poderes sagrados, los poderes sacros de Jesucristo para poder actuar en nombre de Cristo, el sacerdote es una vida de perfección, tiene que asimilarse, tiene que imitar a Jesucristo de una forma particular, especial, más todavía, ¿cómo decirlo? Más exigente, pero es verdad que todavía la vida religiosa es una exigencia mayor. Pues bien, eso fue lo que hizo San Eusebio de Vercelli, fundar una comunidad de sacerdotes que vivían como si fueran monjes. Entiende que el apostolado y la santidad, que la vida apostólica es una vida de santidad. Sigue diciendo Benedicto, sólidamente formado San Eusebio en la fe del concilio de Nicea, es decir, la fe en la plena divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de la misma sustancia consustancial en Patri, de la misma sustancia del Padre, de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué hizo San Eusebio? Aliarse con los grandes padres del siglo IV, los grandes guerreros, los grandes combatientes contra la herejía arriana, sobre todo San Atanasio, el baluarte de la ortodoxia del concilio de Nicea. ¿Contra quién? Contra la política a favor de los arrianos que hizo el emperador. Y aquí explica Benedicto XVI. El emperador romano, para él, la fe arriana, el arrianismo, esa herejía, era más sencilla. No entra, porque el arrianismo es una herejía trinitaria, destruye el dogma de la Santísima Trinidad. Si Cristo no es Dios, pues se acabó, no hay Santísima Trinidad, porque lo siguiente es, claro, es que el Espíritu Santo tampoco es Dios. Pues luego, el arrianismo, la herejía arriana, al emperador le era más sencillo y, por lo tanto, políticamente era más útil, porque lo que se buscaba era una religión que unificara, que aglutinara a todo el imperio, que estaba, pues, fracturándose. Para el emperador no contaba la verdad. Esto es muy típico en la filosofía también pagana antigua. Recuerden cuando le responde Pilatos a Cristo, Quicis veritas, ¿qué es la verdad? Para él, para el emperador, no contaba la verdad, sino la conveniencia política, lo que después va a llamar Maquiavelo en el siglo XV la razón de Estado. Quería utilizar la religión como vínculo de unidad del imperio, pero claro, solamente a nivel sociológico, simplemente sociológico. Por eso los grandes padres se opusieron a la política filoarriana de los emperadores, defendiendo la verdad contra la dominación política. Precisamente cuando la Iglesia ha vivido bajo regímenes totalitarios,
por lo general, los obispos han sido siempre, o un gran número de ellos al menos, valientes. Hablo de la actualidad, ¿no? Pero sería, por ejemplo, interesante recordar que en 1534, cuando proclama Enrique VIII el Acta de Supremacía, cuando se separa de la Iglesia Católica, recuerden la época de Santo Tomás Moro, pero solo San Juan Fisher es fiel a Roma. Todos los obispos ingleses se pusieron de parte de Enrique VIII. En 1534, apartándose, rechazando a la Iglesia una santa, católica, apostólica y romana. Solo San Juan Fisher fue el único obispo en toda Inglaterra que se mantuvo fiel a la Iglesia de Roma, al Papa. Solo San Juan Fisher. El resto de obispos ingleses, insisto, se quedaron con el rey hereje Enrique VIII. Esto tengámoslo presente. En la crisis arriana del siglo IV, pues el 98% del episcopado era arriano. 98%, 97, 98, son los baremos que los historiadores manejan. Pero en el tiempo actual, cuando, por ejemplo, pienso en la Alemania nacionalsocialista, los obispos fueron valientes contra un régimen que evidentemente no era un régimen cristiano. Entiéndame, tampoco quiero tomar el camino fácil de demonizar el nacionalsocialismo, de satanizar el nacionalsocialismo, porque habría muchísimas cosas que explicar y que matizar, y porque se ha mentido muchísimo. Pero pensemos en México también, en tantos otros lugares. Los obispos nunca han sido tan serviles, nunca han estado tan vendidos a la política que los actuales, en nombre de la democracia, del liberalismo, de la democracia liberal. El episcopado actual, no digo todos, pero aquí sí el 99% del episcopado actual mundial, que son demócratas, que para ellos es un insulto si alguien les dice que son antidemócratas. Claro, para ellos el régimen, los regímenes democráticos en los que viven en sus correspondientes países nunca se van a volver contra ellos, aunque promulguen leyes asesinas, genocidas, criminales como la del aborto. No, el caso de España es paradigmático. Aquí, como la Conferencia Inmaculada antiespañola, pues no tiene fe, no es un organismo vomitivo, que no voy a decir que haya traicionado a Jesucristo, es que no cree en Jesucristo, pero bueno, es que no quiero ponerme con esto. Vamos a ir con San Eusebio Berceli, pero entiéndanlo, que la Iglesia, cuanto más defendió el orden social y político cristiano, cuando la Iglesia más apostó y luchó por mantener el orden político de la cristiandad, más libre e independiente era del poder político. Y cuando con el Vaticano II, con el liberalismo político aceptado y asumido por las jerarquías de la Iglesia, supuestamente en nombre de una independencia del poder político y de la Iglesia, lo que ha hecho la Iglesia ha sido postrarse de rodillas, no ante Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino postrarse de rodillas ante los poderes políticos mundanos, antiteos, que diría Francisco Canals, era un profesor tomista, antiteos y antidivinos y anticristianos. Esto tenemos que tenerlo muy presente. San Eusebio fue condenado al destierro. Claro, que los pocos obispos que fueron fieles al catolicismo y que no fueron arrianos, todos fueron desterrados. Como San Atanasio, como San Hilario de Poitiers, como Osio de Córdoba. Que te condenen al destierro no solamente que digan, ala, vete, tira allí al Quinto Pino, vete al Quinto Pino, fuera del imperio, no queremos verte, no. Esos destierros iban acompañados de malos tratos, porque tenían que, evidentemente, ir contigo los funcionarios imperiales, soldados y demás, para certificar que te expulsaban de los limes, de las fronteras, de los límites del imperio, y quedabas desterrado.
En el año 361, cuando muere el emperador Constancio II, le sucede el emperador Juliano el Apóstata, que era un emperador que, aunque fue educado en cristiano, es verdad que en cristiano arriano, pues él renunció al cristianismo y se pasó otra vez a la religión pagana antigua, grecorromana, que intentó resucitar. Pues bien, como a Juliano el Apóstata rechazaba el cristianismo, pues, y quería restaurar el paganismo que hizo, pues todos los obispos católicos que confesaban la divinidad de Jesucristo, que habían sido expulsados por Constancio II por presiones de los arrianos, los hace volver. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver aquí esta medida favorecedora de los obispos católicos exiliados que toma Julián el Apóstata, que odia el catolicismo, el cristianismo y que quiere restaurar el paganismo? Pues muy sencillo, lo que hizo Julio César en las Galias, que lo cuenta él en su obra de Velo Gálico, en la Guerra de las Galias: divide et imperas, divide y vencerás. Ya está. Si yo traigo a todos los obispos católicos que han sido desterrados por el anterior emperador Constancio II por presión de los arrianos, si vuelvo a traer a todos los católicos que han sido desterrados, va a haber más luchas y más enfrentamientos entre católicos y arrianos, y a río revuelto, como dice el refrán español, ganancia de pescadores, ¿no? Cuanto más conflictos hay entre los cristianos, más fácil será debilitarlos para reimponer, reinstaurar la religión mitológica grecorromana. El año 362, San Atanasio de Alejandría envía a San Eusebio de Berceli para participar en el Concilio de Alejandría, que decide perdonar a los obispos arrianos con tal de que volvieran al estado laical. Es decir, que dejen de actuar como obispos, no de serlo, porque una vez que eres consagrado sacerdote o eres consagrado obispo, es para toda la eternidad, en el cielo, en la tierra o en el infierno. Sacerdote para siempre. Sacerdos in eternum, secundum ordinem Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado. El Señor lo ha jurado. Juravit Dominus et non penitebit eum. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, eres sacerdote para siempre. Bueno, pues en el caso del obispo, que es la plenitud del sacramento del orden sacerdotal, todavía más. Lo que se buscaba en este concilio de Alejandría es que los obispos arrianos abandonaran sus funciones episcopales para que fueran perdonados por su adhesión a la herejía arriana y por su persecución de la fe ortodoxa católica del Concilio de Nicea, año 325. Recuerden, el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, que proclama la consustancialidad del Padre y el Hijo, o del Hijo con el Padre, la misma naturaleza que el Padre, la misma sustancia que el Padre. Son términos similares a nivel de metafísica. Podríamos también, bueno, no vamos a entrar en grandes tampoco detallitos, pero ténganlo presente, la divinidad de Jesucristo. Bien, y ya termina Benedicto XVI esta catequesis sobre San Eusebio de Berceli, hablando de la admiración que le profesaba a San Ambrosio, a San Eusebio, que se basaba sobre todo en su testimonio de vida, en su gran austeridad, en su gran todo el tiempo que dedicaba a la oración, los ayunos que realizaba, y el ideal que tenía, se refiere también San Ambrosio de Milán, el ideal que tenía San Eusebio de Berceli de la contemplación, de la oración contemplativa. Fue el primero, además, dice San Ambrosio, que quiso que sus sacerdotes, su clero, llevaran una vida común, es decir, una vida comunitaria, que observaran reglas monásticas propias de los monjes, aunque vivieran en medio de la ciudad, porque los monasterios precisamente por eso van a construirse, van a levantarse, van a edificarse fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Dice San Ambrosio de Milán que San Eusebio de Berceli vivía en medio de la ciudad como un monje, abriendo la ciudad a Dios. Además, San Eusebio fundó parroquias para servir a los fieles de forma ordenada y estable, no simplemente que va un sacerdote que no se sabe cada cuánto tiempo por estas aldeas, por estos pueblos, estos pagos, no, sino que se fundan
establemente parroquias, parroquias. Y además, esto es un detalle también a tener en cuenta, dice San Ambrosio, que fundó santuarios marianos para convertir a las poblaciones rurales, a las poblaciones rurales paganas, pues donde no podía construir parroquias o donde las poblaciones estaban muy distantes, muy lejanas unas de otras o muy diseminadas, pues hacía un santuario, construía un santuario mariano para que esas personas se acercaran a la Santísima Virgen María. Bien, pues dice Benedicto XVI que los cristianos, por supuesto, cita la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 14, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esta reserva, como dice Benedicto XVI, esta reserva escatológica permite a los pastores y a los fieles respetar una escala de valores correctos, es decir, no doblegarse jamás a las modas del momento y a las pretensiones injustas del poder político. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Por favor, relean el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal de Cristo. No te pido, Padre, que los saques del mundo, pero sí que los guardes del maligno. Reserva escatológica. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No es el mundo nuestra patria en definitiva, no es nuestro fin último. Eso es lo que permite a los pastores y a los fieles a respetar la escala correcta de valores para que jamás se sometan a las modas del momento y a las pretensiones injustas del poder político que gobierna. El drama absoluto que tenemos en la actualidad en la Iglesia es precisamente que la Iglesia se ha sumado a las modas del momento, que ha empezado a hacerlo con el Vaticano II y que ya en la actualidad ya no es que se sume a las modas, es que está rendida por completo a las modas y a las pretensiones de un poder político anticristiano, antiteo, globalista, democrático, liberal. La auténtica escala de valores, nos dice Benedicto XVI, no es la que viene de los emperadores de ayer o de hoy, sino de Jesucristo, el hombre perfecto, igual al Padre en la divinidad, igual a nosotros en la humanidad, excepto en todo menos excepto en el pecado. Se refiere a esto. Así que pidamos la intercesión de San Eusebio de Berceli para que se nos sean concedidas por Dios las gracias que Benedicto acaba de explicar, Papa Benedicto XVI, de la vida de esta gran Padre de la Iglesia.